Uno de los principales aportes de Freire a la educación fue su crítica a la pedagogía tradicional, en tanto esta no proporcionaba un ambiente abierto y democrático en el cual desarrollar las herramientas para formar sujetos críticos y pensantes. E foi exatamente a partir de aí que eu hice a crítica a lo que yo llamé de educación bancaria. La educación bancaria es básicamente una crítica a la pedagogía autoritaria. Una pedagogía centrada en la figura del maestro y no centrada en la figura del alumno. Una pedagogía donde los contenidos eran impartidos de manera directa desde arriba hacia abajo. Una pedagogía que no tomaba en cuenta la experiencia y el conocimiento de los estudiantes, ni tampoco su deseo y sus expectativas. La crítica a la educación bancaria fue muy importante porque en América Latina la educación pública nace como un intento de incorporar especialmente a los sectores populares en la construcción de un Estado-nación. Pero al hacerlo se hace de manera violenta, como muchas construcciones de los Estados-naciones, afectando profundamente la experiencia y la cultura de las personas que se incorporan a la escuela. ¿Por qué? Porque se pensaba en un ciudadano homogéneo cuando el ciudadano es diverso. Freire, al traer una noción de diversidad cultural o multicultural, al traer una hipótesis de educación liberadora y al criticar la educación autoritaria, nos ofrece una alternativa que en las escuelas se debería ser la única posible, que es dejar librados los espacios educativos a la construcción colectiva del conocimiento. Para mí, un aspecto profundamente innovador de las ideas de Freire es el hecho de que empezamos a leer mucho antes de concurrir a la escuela y de tomar contacto con la palabra escrita. Freire dice, los seres humanos leemos la realidad desde que nacemos. Con esto significa que empezamos a construir representaciones de los hechos, de los acontecimientos. Y esas representaciones no solo indican cómo interpretamos el mundo, sino que incide fuertemente en cómo vamos a actuar sobre él. Lo que él nos plantea es que esa primer lectura de la realidad natural, de la realidad social, de la propia realidad personal, es una lectura ingenua, una lectura que se queda en la superficie de los hechos. Y precisamente lo que debe hacer la escuela, en todos sus niveles y en todas sus modalidades, es partir de esta lectura ingenua y provocar su reconstrucción, convertirla en una lectura crítica. Y básicamente referido a la alfabetización, Freire dice, si nosotros enseñamos a leer y escribir, no con palabras arbitrarias, sino con las palabras que reflejan la experiencia real y cotidiana, la experiencia concreta de los alumnos, lo que lograremos entonces es precisamente esta relectura de la realidad, esta posibilidad de comprender, por ejemplo, como también lo señala Freire, que el mundo social no nos es dado, sino que es una construcción humana. Y si percibimos que hoy vivimos en un mundo de desigualdad y de injusticia, esto, a través de la propia acción de los hombres, puede ser transformado básicamente. La cuestión central que se nos plantea a nosotros, educadoras y educadores, es la de cómo hacer para, partiendo del contexto histórico y tomando distancia de nuestra práctica, desentrañar de ella sus propios saberes. Democratizar la escuela. Y para eso trataron de crear un modelo por el cual los niños y las niñas, las familias, la gente que trabajaba en la escuela, el personal de maestranza, hasta el personal de cocina, hasta los profesores y profesoras, escogían el director de la escuela. Esto tenía muy pocos requisitos, que el director de la escuela tuviera 2 años de antigüedad, etc. Este fue un proyecto revolucionario para crear un modelo centrado en la escuela de descentralización y con un liderazgo carismático y efectivo y competente, creado a partir de que la gente sabe con quién quiere trabajar y quién quiere que sea el líder. Educadores y educandos cointencionados hacia la realidad se encuentran en una tarea en que ambos son sujetos en el acto, no solo de descubrirla y así conocerla críticamente, sino también en el acto de recrear este conocimiento. En ese escenario hay un elemento que es la importancia y la centralidad del lugar del educador. Freire liga esto a la importancia de que no solamente es necesario escuchar la voz del educando, sino que también el educador tiene que hablar, es decir, tiene que poner en juego su propia posición. Hace falta una autoridad